El reloj no se detiene y el mundo exterior parece girar cada vez más rápido. Si te sientes agotado por la agitación del día a día, este es tu refugio de sanidad. Permite que la palabra de Dios y el consuelo del Espíritu Santo sean el remedio para tu dolor y el descanso para tu necesidad. Baja las revoluciones. Abre el corazón. Bienvenido a tu programa, Buscando su Presencia. Saludos, querida familia, Dios te bendiga. Nuevamente el Pastor Durán por aquí para tener otra edición más de tu programa Buscando su Presencia y seguir la secuencia de programas que hemos estado planteando en estos días, donde estuvimos hablando de la elección de los discípulos, el tiempo, ¿verdad?, de la elección de estos, y hoy vamos a hablar específicamente de ellos como personas o seres humanos como escogidos de Dios. Así que invita a alguna persona que en este momento esté escuchando a través de tu emisora favorita este programa Buscando su Presencia para que no se pierda un solo detalle de toda esta programación que tenemos en el día de hoy. Si acaso interesas tener alguna copia de estos programas, puedes comunicarte al 787-519-7325. No solamente, ¿verdad?, para obtener una copia del programa. Si deseas que visitemos algún día tu congregación y poder llevar el mensaje, ese es el número a llamar, 787-519-7325. Tuve la oportunidad en el año 1998 de ir a una catedral en Alemania. Mientras me encontraba allí haciendo trabajos con la empresa privada, fui y visité una catedral católica. Y en esta catedral tenían allí lo que ellos le decían la tumba de los 3 reyes católicos, de los primeros reyes católicos. Y fue interesante ver cómo la cultura dentro del catolicismo establece, ¿verdad?, unos parámetros, establece unas diferencias en ciertos aspectos un tanto visibles, porque consideran que estas personas tuvieron un impacto dentro de lo que es la vida del ser humano, inclusive de la fe, y desean mantener o perpetuar o perpetrar lo que es, verdad, ese recuerdo o ese legado a través de lo que son reliquias. Y la reliquia es algo muy parecido a lo que es el coleccionismo, salvo que en el coleccionismo pues no se procura, ¿verdad?, hacer la exaltación de algo de alguien, sino que simplemente se toma como que fue parte de una era y se recuerda. Pero cuando no solamente miro el hecho, ¿verdad?, de estas tumbas de los reyes católicos, también me doy cuenta de que las catedrales, no solamente allí, sino también en las diferentes parroquias y demás, existen unos vitrales que representan, obviamente, cierto grado de espiritualidad en la persona que se busca representar. Y se le quiere dar cierto grado, ¿verdad?, pues de notoriedad, de espiritualidad reflejada quizá en una aureola o un halo, un halo luminoso. Y muchos deberíamos preguntarnos si esto realmente lo describe la Escritura de esta forma o no. Porque las diferentes denominaciones pueden tener ciertos rasgos de lo que son costumbres o tradiciones, pero la representación exacta de lo que pudo haber sido un personaje lo tiene la Escritura. Porque la Escritura define fidedignamente quién es esta persona, qué fue lo que pasó con ella, cuál fue el transcurso de su vida, cómo murió y qué es lo que le espera. Y cuando se habla de los 12 discípulos, estamos hablando de seres humanos. Obviamente, ¿verdad?, personas que eran comunes y corrientes, al igual que usted y yo somos comunes y corrientes. Y para mí pensar, ¿verdad?, pues es una lástima que a menudo queramos ponerle ciertos pedestales y hacer figuras de mármol magnífico o se le pinte como si fueran dioses de la antigua Roma, de la Roma imperial. Y yo quiero decirte, querido, que este acto, pese a la buena intención que tenga, deshumaniza completamente lo que es la figura y la imagen de aquellos hombres que sirvieron junto con Jesús. No
No podemos, queridos, obviamente pasar por alto quiénes eran ellos en cuestión, ¿verdad?, de lo que era su obra. Pero ellos eran simplemente 12 hombres comunes y corrientes. Eran totalmente humanos en todo lo que era el aspecto de su vida. Tenían familias, personas que amaban, padre, madre, aunque no se menciona en muchas referencias. Pero en el caso, por ejemplo, de Pedro, que dice que Pedro, pues Jesús sanó a su suegra, pues se entiende que Pedro tenía o tuvo una esposa. Y obviamente en esta situación, ¿verdad?, de lo que es el cuidado de las mujeres cuando quedaban solas, pudiera haber sido el caso de Pedro, que Pedro se haya hecho cargo de su suegra, porque la mujer, si no tenía un papel representado por un hombre, pues no era nadie en la sociedad. Por eso, queridos, cuando leo la biografía de William Tyndale, me doy cuenta de algo. Los hombres que quieren representar la verdad en un momento dado, como les dije en el programa pasado, van a ser perseguidos. Y William Tyndale fue un prisionero en un momento dado porque tradujo la Biblia al idioma inglés. O sea, él no creía y no veía bien que la gente común oyera la lectura de la Biblia solamente en latín y que solamente el sacerdote o párroco tuviera, ¿verdad?, pues esta lectura y no en la propia lengua, en el vernáculo de las personas que estaban allí escuchando. Los líderes de la iglesia de aquel entonces, increíblemente, queridos, no querían que la Biblia, que era se tradujera en el idioma del pueblo, porque al igual que los fariseos, en los días de Jesús, ellos temían también perder su poder eclesiástico. Y contra su oposición, Tyndale hizo la traducción del Nuevo Testamento al inglés, o sea, del latín al inglés, y lo publicó. Y por este esfuerzo, por esta gesta, él recibió un premio. Usted dirá, pastor, no todo fue malo, sí, pero mire cuál fue el premio: exilio, pobreza y persecución. Wow. Finalmente, queridos, dándole lo que es la última parte de su premio, fue estrangulado y quemado en la hoguera en 1536. Leyendo su biografía, queridos, vi que una de las cosas que motivó a Tyndale a traducir a la escritura al idioma común fue una encuesta sobre el clero inglés que reveló que la mayoría de ellos ni siquiera sabía quiénes eran los 12 apóstoles. Solamente unos pocos pudientes podían nombrar 4 o 5 de los apóstoles. Los líderes de la iglesia, los cristianos de hoy en día, posiblemente no lo hagan mejor que los miembros del clero inglés. En realidad, queridos, lo que la iglesia institucional ha hecho al canonizar a estos hombres ha sido deshumanizarlos y hacerlos parecer lejanos, como si no fueran de este mundo. Y es una extraña ironía, porque cuando Jesús los escogió, los seleccionó no por habilidades extraordinarias o por alguna superioridad espiritual. Más bien, queridos, parece que de forma deliberada escogió a hombres que se destacaban por lo que era la sencillez. Y yo te pregunto, ¿qué calificó a estos hombres para que fueran apóstoles? A diferencia de los apóstoles de hoy día. Y queridos, tengo que mencionarlo, aunque usted escuche este programa, no quiere escucharlo, pero es la realidad. Hay una gran diferencia entre los pseudoapóstoles de este tiempo y los apóstoles de entonces. Obviamente no fue una capacidad intrínseca o lo que es un talento propio extraordinario. Ellos eran simplemente galileos. Ellos no pertenecían a ninguna élite. ¿Sabe? A los galileos se les consideraba como la gente de la clase baja. Eran los campesinos y la gente carente de educación. Y si podemos decirlo con alguna frase elegante y que tal vez poco insultante, le llamaban plebeyos. Y esto se traduce como insignificantes. Y quiero decirte que Jesús no los seleccionó porque hubieran sido más distinguidos o más talentosos que otros en Israel en aquel tiempo. No. Indudablemente, quienes van a ocupar este u otra clase de liderazgo en la iglesia tienen que reunir ciertas cualidades morales y espirituales.
De hecho, de las exigencias que encontramos para el liderazgo espiritual en la iglesia son extremadamente altas, de acuerdo a muchos credos religiosos. Hay muchos que la tergiversan. Sin embargo, en Tito, en Primera de Timoteo, encontramos, ¿verdad?, pues una lista de cualidades que no son de superioridad, sino de lo que debería ser un siervo de Dios para manifestar las obras de Dios. Y dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 2 al 7, lo siguiente. Mire qué interesante. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No puede ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¡Wow! Tremenda lista, ¿verdad? Pero quiero decirte que esto no son listas escritas con la intención de desanimarnos, sino una lista para que observemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Todas estas cualidades por sí mismas no pueden aparecer salvo que no sea que el Señor tenga una influencia en la vida de aquel individuo con quien quiere trabajar. Si usted va a Tito capítulo 1, versos 6 al 9, nos da una lista similar. En Hebreos 13:7 también se nos sugiere que los líderes de la iglesia tienen que ser un ejemplo de valores morales y espirituales, porque su fe debe ser la clase que otros quieran seguir. Y obviamente van a tener que dar cuentas a Dios por la forma en que se condujeron. Y podemos decir, wow, estas normas son muy altas. Pero queridos, quiero decirte que las normas no son menos para las personas de la congregación, porque estas normas no solamente se les piden a los líderes, sino a las personas de la congregación. O sea que cuando Dios escoge a alguien, mira entre todos los de la congregación, porque espera que todos la tengan. Pero, ¿por qué Dios espera esto? Porque Él espera que aquellas personas a quien Él escoja los representen dignamente. No todo el mundo, con todo respeto voy a decir, ¿verdad?, pueden representar completamente lo que Dios quiere hacer o lo que Dios desea dentro del liderazgo, porque hay quienes tienen conductas constantes y han caído en descrédito. Hay quienes tienen ciertos pareceres en cuanto a filosofías o pensamientos que no son reales a lo que Dios espera que un siervo de Dios pues tenga. Y quiero decirte, queridos, que los líderes son ejemplos a los demás. De eso no hay duda. No hay normas más bajas para los miembros comunes y corrientes, porque las normas que aplican para ellos aplican para nosotros también. De hecho, en Mateo 5:48, Jesús dijo a los creyentes: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Perfecto. Y queridos, francamente, nadie puede cumplir tal norma. Hablando humanamente, nadie califica con la norma de la perfección, de esta perfección que se espera. Nadie, queridos, está capacitado para estar en este reino de Dios y es inherente, digno de estar en el servicio de Dios. Todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:10 nos dice: no hay justo ni siquiera uno. Ahora, Pablo, en su madurez, confesó lo siguiente: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, que no mora el bien. Romanos 7:18. Y en 1 de Timoteo 1:15 dice que de sí mismo es el primero de los pecadores. Entonces, ¿cómo Pablo puede ser un apóstol de Jesucristo? El apóstol de los gentiles. Querido, no hay personas intrínsecamente calificadas. Dios mismo debe salvar a los pecadores, santificarlos y luego transformarlos de descalificados a instrumentos que puede usar. Y los 12 eran como cualquiera de nosotros, seleccionados entre los indignos y los descalificados. Eran como Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, Santiago 5:17. No alcanzaron, querido, las más grandes alturas del servicio porque hayan de alguna manera sido diferentes a nosotros.
Ellos fueron transformados en vasos de honra únicamente por la obra del alfarero. Y hoy día quiero decirte que hay muchos cristianos que se desalientan, se descorazonan cuando la vida espiritual y el testimonio sufren pecados o fracasos. Tristemente tenemos una tendencia de pensar que no valemos nada y que vamos a ser dejados por nosotros mismos. Esto para muchos pudiera ser verdad, pero las personas que no valen nada son precisamente la clase de gente que Dios usa. Por eso yo no me considero algo grande, querido, porque yo quiero ser usado por Dios. No porque yo hable por la radio, porque tenga cierto grado de dominio en los micrófonos y demás. Sé que soy mejor que alguien que tal vez sea un poco tartamudo en su hablar, en su prédica. Dios puede usar a aquel mejor de lo que me usa a mí. Porque la única clase de gente con la que Dios cuenta para trabajar, amados, es con la gente que está en pecado y que sufre fracasos y que quiere superarse. Satanás obviamente va a tratar de convencerte que tus deficiencias te van a ser inútiles para Dios y para la iglesia. Pero a ti quien te escogió y te eligió es Jesús. Quien escogió a los apóstoles para dar testimonio fue Jesús mismo. Y Dios puede usar lo indigno y lo descalificado. No fue porque tuvieran talentos extraordinarios. Él puede usar a los don nadie. Y cuando digo don nadie me refiero primeramente a mí. No escogió personas con intelectualidades excepcionales. ¿Judas era un intelectual? ¿Y cómo terminó? Queridos, Dios no busca personas con poderosas influencias políticas y nos llama a nosotros, a los ministros, a que le digamos a la iglesia que no confiemos en la política. Nos está diciendo que no confiemos en lo que es alguna condición social especial, tal vez de adineramiento de alguien para tenerlo en alta estima. Estos 12 hombres trastornaron el mundo porque Dios trabajó en ellos para que lo hicieran. Dios escogió a lo humilde, lo bajo, lo manso y lo débil de este mundo, de modo que ya no haya más duda mínima de cuál es el fuerte poder con el cual estas vidas cambiaron el mundo. No es el hombre quien cambia, esa es la verdad de Dios y el poder de Dios en el hombre. Hoy día, queridos, necesito recordarte que estos predicadores de la palabra de Dios, estos apóstoles, no exhibían una inteligencia universitaria, no exhibían tampoco rasgos fuertes de ser dotados en su personalidad. El poder real de su predicación, queridos, no era en su forma de dirigirse al pueblo, sino en la palabra. Porque Dios escoge lo humilde, lo bajo, lo débil del mundo para que nosotros podamos mostrar el poder de aquel que tiene la potestad de cambiar vidas, porque el poder está en la palabra, la verdad que predicamos y no en nosotros. Quiero decirte, querido, que los apóstoles sí merecen un lugar excepcional donde ocupar lo que es su trabajo en la historia de la redención. Y yo lo veo que son sumamente dignos de ser considerados héroes de la fe. Y el libro de Apocalipsis dice que sus nombres adornarán las 12 puertas de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. De modo que el mismo cielo les rinde un tributo a lo que era su fe. Pero tal hecho no disminuye la verdad de que eran hombres comunes y corrientes como usted y yo. Necesitamos recordarlos no por su imagen en los vitrales, sino por la forma tan humana en que la Biblia nos lo presenta. Necesitamos recordarlos no por su imagen de echar fuera demonios o de sanar enfermos. Necesitamos pensar en ellos como hombres de carne y hueso y no como figuras exaltadas del panteón del ritualismo religioso. Yo no puedo desestimar lo que era la importancia de su cargo, claro que no. Porque después de su elección, los 12 apóstoles se transformaron, debo decir, en los verdaderos líderes espirituales de Israel. Y la élite religiosa de Israel, apóstata, quedó simbólicamente a un lado cuando Jesús los escogió. Queridos, los apóstoles se transformaron en los primeros predicadores del nuevo pacto. Fueron ellos quienes se le confió el verdadero evangelio, el cristiano. Ellos se revelaron la verdad de Dios, al Dios de Israel, al que genuinamente viniera a él arrepentido y creyera, iba a ser salvo.
Llegaron a ser piedras fundamentales de la iglesia, sí, con Jesús mismo como la piedra angular, Efesios 2:20. Y estas verdades, queridos, son resaltadas y no disminuidas por el hecho de que estos hombres fueron tan comunes y tan corrientes como tú y yo. Ellos se transformaron en grandes líderes espirituales, en grandes predicadores, bajo el poder del Espíritu Santo, no por su propia capacidad o influencia. No fue por la oratoria innata, capacidades de liderazgo o calificaciones académicas que hubiesen tenido estos hombres. Su influencia se debe a una sola cosa: el poder del mensaje que predicaban. Mis queridos, a nivel humano, eran considerados como necios, y los apóstoles como pecadores ingenuos. La élite los ponía como de baja calidad. Pero quiero recordarte lo que dice la Escritura: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, queridos, esta estrategia resultó. Para muchos es inaceptable. Para muchos es inaceptable y piensan que la élite debe llevar el cargo de llevar a cabo la obra. Y querido, Dios nos llamó para que fuéramos esos obreros en nuestro tiempo, o tal vez de la hora undécima, o no sé de cuánto tiempo. Pero quiero que sepas, querido, que con la única notable excepción de Judas Iscariote, estos hombres eran personas que lucharon contra el orgullo y la arrogancia. Y la única pasión que movió sus vidas es llegar a ser semejantes a su maestro. Esa es la pasión, querido, sometido a la influencia del Espíritu Santo, y no una habilidad innata o un talento humano, lo que explica por qué hicieron un impacto tan indeleble en el mundo. Te invito para que oremos. Gracias, Señor. Tu palabra es indudablemente perfecta. Nosotros somos imperfectos y queremos, Señor, recibir tu perfección. Perdónanos. Hemos pecado. Pero hoy reconocemos, Señor, que tu Espíritu Santo habla a nosotros para que vengamos, Señor, a ser en este tiempo los obreros que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te esperamos en la próxima edición de este tu programa, Buscando su Presencia. Que el Señor te bendiga. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboseth, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboseth que el rey lo mandó a llamar. Y
mirándole a los ojos, le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100%. El rey te mandó a llamar. Apagamos los micrófonos, pero su presencia permanece. Guarda su palabra y descansa en su Espíritu Santo. Él es tu refugio seguro y verdadero. Hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora en Buscando su Presencia. Que su paz guarde tu corazón.